este segundo segmento estaremos abordando lo que caracteriza a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y podríamos decir que de una manera general esta vigilancia cae dentro del terreno de la medicina del trabajo. Sin embargo, debe apoyarse en otras disciplinas de prevención para poder tener éxito. Se requiere el concurso de los químicos, se requiere el concurso de los biólogos, de los higienistas, de las personas, de los ergonomistas, etcétera, etcétera, para poder hacer una vigilancia de la salud de los trabajadores de manera eficiente. Y si nos preguntamos qué características debe tener esta vigilancia, comenzaríamos diciendo que debe ser garantizada por el empleador. No es algo que el empleador va a hacer porque es una persona muy noble o porque quiso ser un benefactor. No, está obligado a hacer una vigilancia de la salud de los trabajadores y él debe dar el primer paso. Los empleadores deben asegurarse de que esta vigilancia se dé para minimizar el riesgo de las personas que laboran en ese ambiente. Y, por otro lado, debe existir esa vigilancia específica en función de los riesgos a los cuales está sometido ese trabajador. Podríamos decir que una persona, un trabajador que trabaja o que labora en una universidad está sometido a algún tipo de riesgo. Si esa persona tiene hiperreactividad bronquial, no debe usar la antigua tiza, sino que debe utilizar los medios digitales. Pero también la vigilancia de los trabajadores nos llevará a entender que si tenemos una persona que labora en unas oficinas y que tiene que hacer, como muchos de ustedes, largos informes sentados frente a una computadora, la posición en que se ubica, dónde está la pantalla y el tiempo que usted le dedica también son un factor de riesgo y eso hay que conocerlo. Igualmente, un niño o una mujer embarazada, que son casos muy especiales, deben ser realmente analizados para evitar que, siendo una población vulnerable, quede afectada por el riesgo que se encuentra en el sitio o en el entorno de trabajo. Pero por otro lado, diferentes corrientes internacionales dicen que esta evaluación debe ser voluntaria para el trabajador. Y aquí hay una serie de controversias. Se dice, bueno, ¿en qué momento esta evaluación no debe ser voluntaria? Cuando existe una disposición legal que obliga a que te hagas esa evaluación. Un piloto de avión está obligado por norma, por ley, a hacerse una evaluación que garantice su estado de salud porque de él depende la vida de todas las personas que él transporta. Y en otros países, todo el que maneja vehículos de transporte colectivo, por ley, está obligado a sufrir o a padecer o a participar en las evaluaciones de salud. El otro punto es que los reconocimientos sean independientes para evaluar los efectos del ambiente laboral en la salud de los trabajadores. Porque si existen conflictos de intereses, si el que hace la evaluación es el dueño de la empresa o tiene intereses, entonces puede haber sesgo en esa evaluación. Y por otro lado, que el estado de salud del trabajador sea un peligro para él o para los demás. El ejemplo típico es el ejemplo de un trabajador de la salud con VIH. Él tiene que estar evaluado para evitar la transmisión del virus a otras personas, a un paciente, a un colega. Tiene que tomar las medidas de precaución. En el caso, por ejemplo, de las personas como en la diapositiva que están viendo ustedes, en donde es una muestra de expectoración y esa imagen rojiza en ese fondo azul que representa el virus, el bacilo ácido alcohol resistente, que es el bacilo de la tuberculosis. Una persona que, por ejemplo, trabaje con pacientes tuberculosos está en riesgo, porque si en algún momento su condición inmunológica decae, entonces el estar sometido
a inóculos grandes de bacilo que provienen de los pacientes que atiende, él podría desarrollar tuberculosis. Entonces, esa tuberculosis se convierte en una enfermedad profesional. Hacer una evaluación y asegurarnos de que ese trabajador entró sin tuberculosis y que desarrolló la tuberculosis en el tiempo en que estaba laborando es muy importante para los beneficios al cual ese trabajador está anotado, porque se convierte en una enfermedad profesional. Y esta vigilancia tiene que ser necesariamente confidencial. No se puede divulgar los resultados de las evaluaciones de salud de ninguna persona y menos tampoco de un trabajador. En los ambientes de salud, en donde todos nos conocemos, a veces una patología laboral o personal se filtra y es conocida. Y uno de los requisitos fundamentales en esta vigilancia de salud de los trabajadores es que debe ser confidencial, estrictamente confidencial. Además, tiene necesariamente que enmarcarse en los aspectos éticos, en el respeto a la autodeterminación. La persona tiene que autorizar que sea, si es necesario someterlo a alguna prueba especial, y el que va a realizar esa evaluación tiene que hacer que le firmen el consentimiento informado. Si, por ejemplo, vamos a aplicar una prueba que pudiera tener un efecto secundario que afecta al trabajador, eso hay que informárselo al trabajador. Y él debe estar consciente al momento de firmar que él fue debidamente ilustrado y que en vista de que los beneficios son superiores al riesgo que va a correr, él autoriza que se haga la prueba. Y otro de los puntos importantes es que estas evaluaciones tienen que ser prolongadas en el tiempo. No son exámenes o análisis de un momento y ya lo dejamos, sino que tiene que ser sostenida en el tiempo, debe ser planificada correctamente. Y cuando hablamos de planificada, esto significa que necesita ser realizada por profesionales idóneos. Necesitamos que las personas que realicen las evaluaciones sean competentes, tengan las habilidades, las experticias y las herramientas suficientes para arribar a conclusiones que sean útiles. Y por otro lado, estas evaluaciones deben abarcar, en principio, una línea base o una evaluación inicial antes de que la persona comience a laborar en áreas de riesgo o antes de que la persona sea trasladada de un sitio con riesgo a otro con mayor riesgo. Entonces, esa evaluación inicial es fundamental y debe incluir, por supuesto, una historia clínica. Y la historia clínica, pues, además de la ficha de identificación, donde se recogen todos los elementos que identifican quién es la persona que se está haciendo el examen, pues debe tener antecedentes personales no patológicos que incluyen incluso el sitio de residencia de la persona y todas las influencias que el entorno tiene sobre él. Incluye si la persona fuma, si toma, si tiene alguna toxicomanía, e incluye también antecedentes personales que son patológicos, como por ejemplo si la persona tiene alguna enfermedad, si es hipertenso, si es diabético, si es asmático, si la persona o el trabajador ha sido sometido a alguna cirugía, por qué fue sometido a esa cirugía, si tiene si ha sido hospitalizado en algún momento, si tiene alguna de las enfermedades que pudieran ser terreno fértil para agudizarse o agravarse cuando sea expuesto a un ambiente laboral contaminado. Entonces la historia clínica es una herramienta fundamental y debe ser exhaustiva y debe ser además ética y confidencial. Agotada la historia clínica, la parte del interrogatorio, es necesario hacer un buen examen físico. Pero un examen físico general y con mucho énfasis en las áreas que pudieran ser afectadas. Por ejemplo, si estamos hablando
de que una persona va a entrar en un ambiente laboral donde hay muchos ácaros, pólenes y diferentes sustancias que pueden ser inhaladas. Entonces hay que hacerle un examen a profundidad desde el punto de vista respiratorio para estar muy claro de que no tiene una condición respiratoria previa al inicio de sus labores. Hay que hacer exámenes de laboratorio para, por un lado, ver la condición de salud básica que tiene el trabajador, y se solicitarán exámenes específicos en caso de que estemos buscando alguna posibilidad de un factor de riesgo personal. Exámenes del gabinete, el básico es una radiografía del tórax, eso es fundamental, hay que tomar una placa de tórax para estar seguro que el paciente no tiene lesiones pulmonares evidentes, no tiene cicatriz de tuberculosis, etcétera, etcétera. Otro de los puntos importantes que debe abarcar esta evaluación son evaluaciones periódicas específicas en función del riesgo, como lo hemos ido explicando, y también pueden ser estas evaluaciones periódicas a petición de los trabajadores. El trabajador de repente siente que desempeñar sus labores dentro de cierta área de la empresa o del sitio de trabajo le afecta. Él, si identifica eso, puede pedir que se le hagan evaluaciones periódicas. O se pueden realizar evaluaciones por razón necesarias, es decir, cuando sea requerido. Por otro lado, estas evaluaciones se harán en casos particulares y casos específicos y deben realizarse, en resumen, una evaluación inicial, evaluaciones periódicas específicas y evaluaciones después de ausencias prolongadas de los trabajadores por motivos de salud. En estas tres condiciones estamos obligados a actuar con respecto a esta evaluación inicial. Vamos a hacer un alto aquí para continuar en el siguiente segmento con otros temas de interés en el módulo de evaluación y control de la salud de los trabajadores.